Llegados a este punto, toda vez que ya he destacado en el vídeo anterior que España no asume los principios propios del modelo unitario, es decir, un solo centro de impulsor política y un solo conjunto institucional, debemos discernir si nos encontramos ante un Estado autonómico o federal. Y esta discusión no es como la de la fábula de Iriarte sobre si eran galgos o podencos los canes que perseguían a la liebre. Optar por una u otra respuesta presenta diferencias esenciales, creo, para entender la problemática territorial en España y las posibles soluciones concomitantes. Los orígenes del Estado autonómico o regional, cuya primera regulación encontramos en la Constitución Española de 1931, traen su causa en distintas razones. La presencia en el Estado unitario de hechos diferenciales en parte de su territorio, así España o Italia, la lejanía de alguna de las regiones respecto al resto del territorio del Estado, como Portugal. En cualquier caso, la motivación última es el logro de la descentralización política desde un modelo antes centralizado. Muy diferente, por el contrario, es la motivación de los estados federales, ya que estos parten de una fuerza centrípeta hacia el centro, una fuerza de unión, tendente a organizar racionalmente la convivencia societaria en territorios extensos, como el caso de Estados Unidos, o integrar unidades nacionales en una estructura salvaguardando tanto la identidad estatal como las de las diferentes entidades sociales, políticas o culturales que se integran en una superior. Es el caso alemán. Para no confundir la regionalización, fenómeno descentralizador del Estado unitario, como es el caso español, con la federalización estatal, que insisto, normalmente proviene del deseo de unión de estados antaño soberanos, algo que nunca se ha dado en nuestro país, hemos de acudir fundamentalmente a tres aspectos. A. Los estados miembros de una federación gozan de autonomía constitucional, de forma que dentro de las condiciones impuestas por la Constitución Federal, la general, pueden fijar y reformar sus propias constituciones sin intervención del poder estatal. Así, los diferentes estados que componen Estados Unidos. Muy al contrario, en los estados regionales o autonómicos, los estatutos de las regiones de autonomía se aprueban por el poder estatal central, por lo que disfrutan de naturaleza normativa estatal. Así, en España, los estatutos de autonomía son leyes orgánicas sui generis, sí, pero siempre aprobadas por el ordenamiento estatal, según establece el artículo 81.1 y 147.3 de la Constitución. Vamos, que el Estatuto catalán, por ejemplo, al igual que el valenciano o el andaluz, es aprobado por las Cortes Generales mediante ley orgánica, que no son los catalanes, los valencianos o los andaluces los que deciden, que como es una materia que afecta a toda la ciudadanía, son los órganos que representan la soberanía popular, los que nos representan a todos los españoles, son esos órganos los que deben pronunciarse al respecto. Técnicamente se puede decir que el ordenamiento constitucional de las regiones es siempre otorgado, es decir, dictado por los órganos del Estado al que pertenece la región concreta. El segundo aspecto diferenciador entre el Estado regional o autonómico, como es el español, y los estados federales, piensa en Alemania o en Estados Unidos, consiste en que b. Los estados miembros del Estado federal participan en la conformación de la voluntad general a través de la Cámara de Representación Territorial, el Senado americano o el Bundesrat alemán. C. De igual manera, en el modelo federal, los Estados miembros intervienen decisivamente en la reforma constitucional. Tan es así que en Estados Unidos hay reformas constitucionales aprobadas por el Congreso americano que no han entrado en vigor después de muchos años porque no han recibido la aprobación de las 3/4 partes, ojo, 3/4 partes de los Estados federados, como prevé el artículo 5 de la Constitución americana de 1787. En el caso alemán, al ser el Bundesrat una cámara territorial con representación de los representantes de los gobiernos de cada lande, de cada estado federado, los 2/3 de sus miembros requeridos para la aprobación de la reforma hace que la mayoría de los estados federados deban dar también su aquiescencia a la misma. En el caso español, en el Senado la inmensa mayoría de sus componentes, ya lo sabemos, son elegidos por sufragio universal y no por los gobiernos regionales. Aparte de que las comunidades autónomas en España no participan directamente en el procedimiento de reforma constitucional, como se observa en los artículos 166 a 169 de la Constitución. Y es que, como expresara el Tribunal Constitucional en su temprana sentencia 4/1981, la autonomía no es sinónimo de soberanía, tal y como sigue reflejando la célebre sentencia 247/2007 sobre el Estatuto catalán.